Bueno, nuestra clase de hoy corresponde al capítulo 7 y se nos da tiempo capítulo 8. Son capítulos cortos, pero que nosotros vamos a ver que tenemos así temas importantes. ¿Por qué? El capítulo 7 nos habla sobre reacciones adversas. Reacciones adversas a los fármacos. Nosotros sabemos que las reacciones adversas, ellas, cuando vamos a leer un informe de un medicamento, ou a gente conhece em português como bula, eu não sei se em espanhol chama bula, acho que não, né? Informe mesmo, né? Prospecto. Entonces, cuando leemos, tenemos ahí las informaciones principales sobre el medicamento. Si vamos a leer el prospecto para el paciente, así es, chiquitito. Pero cuando vamos a leer el prospecto del profesional de la salud, así es. ¿Por qué? Porque ahí tiene todas las informaciones al respecto de los medicamentos. Yo no sé si alguien acá, creo que es todos, ya leyeron por lo menos una vez un prospecto, una bula. Y estoy segura que no entendieron absolutamente nada. Solo reacción adversa, tos, cefalea, dolor abdominal, náusea, vómito. Y no se entiende más nada. Pero las clases, nosotros vamos a aprender a leer, a entender todas las informaciones que contiene ahí en los prospectos de los medicamentos. Las reacciones adversas, ¿qué ustedes entienden ahí por reacción adversa? ¿Ah? Solamente efecto tóxico. É que eu não entendi o que ele falou e depois ela falou. Ah, não desejado. Sim. São todos os efeitos não deseados. Porque nós tomamos um medicamento para cefaleia e não esperamos, por exemplo, que nos vá dar uma diarreia. ¿Verdad? Queremos que nos trate a cefaleia e já está. No necesitamos de ninguna acción más. ¿Y por qué ustedes creen ser importante conocer las reacciones adversas a los medicamentos? Este es un punto. ¿Qué más? Por precaução. Tipo, saber o que Tá. vai acontecer e tá sabendo. Pode ser. O que mais? Suspender o uso do medicamento, se a pessoa sempre tem reação adversa, já para criar o medicamento. Isso é importante. O que mais? Tengo una tía que yo le prohibí de leer el prospecto del medicamento, de cualquier uno. Porque ella lee, porque es psiquiátrica, claro. Ella lee y después me llama porque ella tiene todo lo que está escrito en el prospecto. Son reacciones que nosotros no deseamos, pero que puede pasar. Pero hay algunas reacciones adversas que nosotros debemos de conocer porque debemos de informar a nuestro paciente.
Por ejemplo, si tenemos un fármaco que cambia el color de la orina, vamos a decir al paciente, mira, vos vas a tomar este medicamento, pero puede ser que tu color de orina pase a verde. Tenemos que decir, o un amarillo fuerte. Si no me equivoco, la rifampicina. Rifampicina. El color de la orina se queda verde. El piridium. ¿Sabes qué informaciones tienes que dar a tu paciente cuando va a pasar piridium? Piridium é um analgésico das vias urinárias. A gente não pode dar por muito tempo, porque senão o paciente pode ter uma infecção urinária e ele enmascara. Y ahí tenemos que decir a nuestro paciente, bueno, tu orina se va a quedar naranja. Tu ropa interior se puede suciar de anaranjado. Tu secreción, por ejemplo, porque es más común administrar a mujeres, tu secreción vaginal puede estar más amarilla. Si utilizas lentes de contacto como yo utilizo, no puedes utilizar porque va a acumular el fármaco en tu lente, porque por todas las secreciones se cambia el color. ¿Ya comieron remolacha en exceso? De beterraba. O que acontece com a cor das fezes? Parece sangue, não parece? Então, en el primer momento es cosa que puede asustar al paciente. Entonces nosotros tenemos que decir, mira, vas a utilizar el fármaco, puede ser que pase tal cosa, y si te pasa esto, muchas veces no se suspende el fármaco, se continúa. Claro que existen reacciones adversas que nosotros debemos suspender el fármaco. Un ejemplo, una reacción adversa normal y frecuente de la amoxicilina. Diarrea. Entonces podemos decir a nuestro paciente, mira, puede ser que tengas diarrea, pero no vas a parar de tomar tu medicamento. Porque es una reacción. Y muchas veces nosotros tenemos que administrar aquel fármaco al paciente. Entonces, nosotros debemos siempre de entender que todos los fármacos pueden inducir reacciones adversas, pero no siempre nosotros vamos a suspender el fármaco si estas están presentes. Hay reacciones leves y entonces el paciente soporta estas reacciones. Pero hay reacciones que son más graves, una anafilaxia. ¿Qué es lo que pasa? Se suspende de inmediato, ¿verdad? Tenemos que tratar a esta anafilaxia del paciente. Entonces, nosotros debemos de entender que puede pasar, pero ni siempre vamos a suspender el fármaco. Pero la gran mayoría son reacciones que nosotros conocemos. En el informe de los fármacos hay descrito las reacciones adversas. Algunos fármacos tenemos ahí reacciones adversas que son frecuentes, que son raras, que son muy raras, ¿verdad? ¿Por qué que se conoce? Porque se estudia. Pero hay algunas reacciones que puede presentar el paciente que no está en el informe. No se encuentra ahí descrito. Una vez que se conoce esta reacción, las farmacéuticas tienen que estudiar estas reacciones que se declara con frecuencia, confirmar si hace parte, si son consecuencias del uso del medicamento y ahí introducir la información en el prospecto.
Y estas reacciones adversas se conocen no siempre durante los periodos de estudio de los fármacos. Un fármaco, desde el punto que se descubre la estructura química, hasta que este fármaco esté disponible para la comercialización, puede tardar unos 15 años. Se descubre la fórmula, las industrias farmacéuticas hacen la patente, registran la patente, y después la patente vigora por 20 años, pero ellos estudian el fármaco por 15. Por eso que sale caro los fármacos después, porque ellos tienen 5 años para intentar vender y recatar los billones, ¿verdad? 1.000 millones que se gasta para la producción de un fármaco. Pero muchas veces estas reacciones no se conocen durante los periodos que se estudia el fármaco. Entonces, los estudios continúan tras la comercialización de estos fármacos. Hubo un lanzamiento, si no me equivoco, del Celecoxib en el año de 2004. Se lanzó antes de 2004, porque en 2004 la farmacéutica, yo no me recuerdo bien cuál es la farmacéutica, retiró la comercialización del fármaco, porque cuando empezó la comercialización, un antiinflamatorio no esteroidal, inhibidor de COX-2 selectivo, y ahí ellos observaron que había muchas muertes por trastorno cardíaco tras la utilización de este fármaco. Pero solo se descubrió después que ya estaba en la población mundial utilizando el fármaco. Se estudió, se comprobó, es grave, ¿verdad? Y se retiró del mercado. Acá ustedes conocen el anticonceptivo oral Yasmin. No se vende Yasmin en la Europa porque se comprobó un aumento de la tasa de trombosis venosa profunda y de tromboembolismo pulmonar en las mujeres que utilizan este medicamento. Y entonces, por ellos retiraron de la comercialización, pero aún se mantiene en los Estados Unidos, en Brasil, Paraguay. Pero no se comercializa más este fármaco en Europa, porque se comprobó este aumento, ellos evalúan el coste-beneficio, el beneficio no supera el coste, entonces se sacó el fármaco. Entonces, mire que las reacciones adversas muchas veces son predecibles, se reconoce durante el periodo que se está estudiando el fármaco, pero muchas veces solo se va a reconocer cuando el fármaco llega a la población en general. ¿Por qué? Los estudios son con muchos pacientes. Primero se estudia en animales, después se comprueba cuál es la dosis adecuada. Saben que hay un test que es de L50. Yo no sé si les hablaron de este test de L50. Es cuál es la dosis de fármaco que mata mitad de todas las cobayas. Esta es la de L50 y a través de este número se llega a la dosis segura a un individuo. Y ahí tenemos test en los animales, test en individuos sanos, test después en grupos de personas enfermas. Y tenemos la comercialización y se continúa el test. Pero ni siempre las reacciones adversas son perjudiciales. Ustedes saben la historia del Viagra, sildenafil. ¿Para qué se estudiaba Viagra antes? Como broncodilatador, como un fármaco bueno para las enfermedades pulmonares, ¿verdad? ¿Qué reacción adversa pasó a presentar los hombres que estaban en el estudio? Un aumento en la cuestión de la potencia sexual. Miren, era una reacción adversa
que se conoció durante los estudios clínicos del fármaco. ¿Y qué es lo que hizo la farmacéutica? Cambió completamente la indicación del fármaco. ¿Sabe que se continúa? Pacientes que tienen hipertensión pulmonar importante utilizan Viagra. Pacientes recién nacidos prematuros le podemos dar Viagra, porque ayuda en la maduración, acelera la maduración pulmonar. Se estudiaba exactamente para esto, pero una reacción adversa que presentó los pacientes, se cambió el enfoque del estudio del fármaco. Miren la importancia de observar, ¿verdad? Y tenemos ahí en la historia datos que son así interesantes. Bueno, Tania, nosotros tenemos ahí varias administraciones, ¿verdad? Varios tipos de administración de anticonceptivos hormonales, ¿verdad? La única diferencia que tenemos entre un anticonceptivo que es en forma de patch, que son esos adhesivos, es la vía de administración donde el anticonceptivo no sufre metabolismo del primer paso, como sufre todos los fármacos que nosotros ingerimos por vía oral, ¿verdad? Porque nosotros, claro que cambia las hormonas que se administra, pero siempre va a ser un progestógeno y un estrógeno, ¿verdad? Y ahí, una vez que la sustancia está en contacto, ya está en la circulación sanguínea, el mecanismo siempre va a ser el mismo. La única diferencia que los anticonceptivos que no son administrados por vía oral es que no pasan por metabolismo del primer paso. Y entonces se puede generar reacciones adversas. Pero una reacción adversa que un anticonceptivo oral no suele presentar va a ser alteraciones cutáneas en el local donde se aplica el patch, que esto puede pasar. Podemos presentar reacción alérgica al anticonceptivo que tomamos o al anticonceptivo que aplicamos, igual. Todos los fármacos van a presentar reacciones adversas, unos más que otros, ¿verdad? Y esto estamos hablando también cuando hablamos de anticonceptivos, debemos recordar que se cambia mucho la concentración y el tipo de hormona que se administra al paciente, ¿ok? Pero cualquier fármaco de cualquier vía de administración puede desarrollar una reacción adversa. Bueno, entonces, definiendo reacción adversa. Cualquier reacción nociva, indeseable y que se presente con dosis usuales para el tratamiento. Miren, no estamos hablando de sobredosis. Sobredosis es sinónimo de intoxicación. Estamos hablando de reacciones que aparecen cuando se utiliza el fármaco en su dosis normal. Vocês estão com calor? Não tá ligado esse ar? Só um momentinho, gente. Mas eu não sei. É aqui? Eu não entendo, não sei mexer na minha casa, imagina daqui. Eu tenho que ligar aqui. Eu tive um negócio aqui na minha cabeça, vou fazer um teste, pede pro povo que tá. Aí eu vou peço aqui, né? Ó, meu Deus do céu. Eu
Eu vou tentar ligar o áudio no meu celular e ver se ele melhora para vocês. Me avisa, fazendo favor. Vamos ver aqui. Agora. Ah, ele vai ficar fazendo barulho. Não tenho. Por que você quer um pendrive? Depois vocês passaram com toda ela. Depois você pega. Sobe num drive. Não, o drive não vale. Eu já tentei, passar se você vai gravar. Eu uma semana de aula, eu vou ver. Não sei se vai dar certo. Oi. O quê? Não iatrogênica é aquela que não é causada por nós. Iatrogenia é um erro médico. Por exemplo, eu fiz um medicamento que eu não deveria ter feito, é uma iatrogenia. Eu arranquei uma unha que não era para ter arrancado, uma iatrogenia. Eu fiz um procedimento no paciente que eu não deveria ter feito. Fiz uma cirurgia, por exemplo, que não deveria. Ah. Isso é uma reacción adversa. Reacciones alérgicas, las reacciones de hipersensibilidad son reacciones alérgicas, son reacciones adversas. Miren, reacción nociva indeseable que se presenta con dosis usuales para el fármaco. Entonces, no estamos hablando de dosis tóxicas, de sobredosis, de dosis excesiva. Estamos hablando simplemente de tomar una pastilla y tener diarrea. O tener un dolor abdominal, una náusea. Que esto ustedes se van a dar cuenta. Dolor abdominal, náusea, vómito, irritación gástrica, del trato gastrointestinal en general. Y reacción de hipersensibilidad puede ocurrir con todos los medicamentos. Porque nosotros podemos desarrollar alergia a cualquier sustancia, medicamentosa o no. Pero miren, también podemos hacer reacción adversa para los medicamentos que también se utiliza como profilaxis o diagnóstico de una enfermedad. Profilaxis, fármacos que utilizamos para evitar enfermedades. Por ejemplo, un paciente que tuvo un infarto, que es lo que le damos todos los días, que va a tomar el paciente todos los días. O un paciente con alto riesgo cardiovascular, con diabetes, una pastillita de aspirina todos los días. ¿Estamos tratando alguna enfermedad? No, estamos reduciendo el riesgo de formación de trombos. Antiplaquetario. Es profiláctico. Cuando, por ejemplo, nosotros entramos en contacto con un paciente con meningitis, podemos utilizar fármacos como profilaxis. Yo vivo en mi casa con mi esposo, con mis hijos, tengo una red de sociabilidad ahí, y yo tengo ranceniase, que
¿Qué es lo que tenemos que hacer con todas las personas que viven conmigo, con todas las personas que tienen contacto diario conmigo? Profilaxis. Después van a aprender, hacemos BCG, evaluamos si tienen síntomas, si no tienen síntomas. Si no le hacemos diagnóstico también de ranceníase, le podemos administrar BCG. Un paciente, por ejemplo, que él tiene una historia de trombosis, él tiene que utilizar, por ejemplo, varfarina, un anticoagulante por un cierto periodo de tiempo. Uso profiláctico y no de tratamiento, pero podemos hacer una reacción adversa, ¿verdad? Y diagnóstico de una enfermedad. Nosotros utilizamos contrastes. Los contrastes son medicamentos. Pero ¿en qué momento se utiliza contraste? ¿Para qué? Exámenes de imagen. Porque facilita la visualización, ¿verdad? Y el individuo, ¿qué es lo que hace? Muchos individuos, que es común, reacción alérgica al contraste. Es una reacción adversa. Una insuficiencia renal aguda tras el uso del contraste. Es una reacción adversa. Entonces, miren, no son reacciones que aparecen cuando se toma mucho medicamento, pero que tomamos dosis normales y que puede pasar. Y también tenemos reacciones diversas. Vamos a ver. ¿Alguien me habló? ¿No? Reacciones adversas que nosotros vamos a ver que es la asociación de un fármaco y una infección viral. Porque los virus promueven ciertos cambios y entonces nos puede fragilizar un poco. ¿Me entienden? Bueno. Pero el libro separa ahí en dos términos las reacciones adversas. Pero en el prospecto no van a encontrar efecto colateral o efecto secundario. Pero quiero que entiendan qué significa efecto colateral. El efecto colateral básicamente es toda la reacción que nosotros sabemos que el paciente va a presentar, porque cuando se estudia los fármacos, estudiamos cuáles son los blancos, dónde va a actuar este fármaco, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos cuáles son los receptores para estos fármacos. Los fármacos que no son selectivos, ellos actúan en receptores diferentes. Y la actuación de este fármaco sobre diferentes receptores promueve diferentes respuestas. Entonces, cuando un individuo toma un fármaco que no es selectivo, nosotros ya esperamos que algo le va a pasar. ¿Alguien aquí tiene asma? Perfecto. Bueno, ¿y qué remedio tomas para tu asma? O Alenia. Antes do Alenia, você chegou a tomar salbutamol, Berotec? O que acontecia quando você tomava o Berotec, o salbutamol? Tremia e o que mais? Ansiedade e sentia o coração pular no peito. Taquicardia. E tanto que, quando nós vamos a passar a indicar salbutamol, nebulización de salbutamol, le vamos a decir, bueno, señor, vas a hacer tu nebulización o tu PAF, pero va a sentir una batedera en tu pecho. Le tenemos que comunicar porque ya sabemos que esto va a pasar. ¿Por qué? Sabemos que salbutamol es un beta-2 agonista, no selectivo.
¿Qué hace beta 2 en los bronquios y bronquíolos? Dilata. ¿Qué hace beta 1 cardíaco? Aumento de la frecuencia cardíaca. Beta 2 agonista. Actúa sobre el receptor beta 2 y promueve broncodilatación. Pero no es selectivo. ¿Y qué pasa? Va a hacer taquicardia. Esperamos que esto va a pasar. Seguro. ¿Verdad? Pero ahora ella toma leña. ¿Qué te pasa cuando tomas tu leña? ¿Te siente algo diferente? ¿Qué? También con la leña. Es raro. ¿Por qué? La leña es budesonida con formoterol. Formoterol es beta 2 agonista selectivo. Casi no actúa en beta 1. Le gusta mucho más el beta 2. No debería de presentar estos síntomas, pero si presenta, es una cosa particular. Pero miren, la menor cantidad de personas puede presentar esta reacción. Pero no es para acá. ¿Por qué? No es para estar presente, porque es beta 2 selectivo. Vamos a cambiar. Un paciente que tiene asma, pero está con su asma controlada. Y ahí llega João con una presión alta. Le hago el diagnóstico que João es hipertenso. Beta bloqueante no es medicamento de primera elección para hipertensión más. Ya fue, pero no es más. Y ahí yo miro a João, João, voy a dar un propanolol. Propanolol, un beta bloqueante. No selectivo. ¿Va a actuar dónde? En beta 1 cardíaco. Disminuye la frecuencia cardíaca, también actúa sobre la presión arterial, ¿verdad? Pero ¿dónde va a bloquear también? Beta 2 de los bronquios y bronquíolos. ¿Qué va a hacer? Broncoconstricción. En un individuo que no tiene asma, nada le pasa. ¿Pero qué puede hacer en João? Inducir una crisis de asma aguda. Aliás, crisis de asma y aguda, ¿no? Una crisis de asma. ¿Entiende? Pero nosotros ya esperamos. Entonces, si yo pregunto, son algunas preguntas, 3 preguntas esenciales. Van a aprender en serio que preguntamos a todos los pacientes. ¿Tenés alguna enfermedad? ¿Utiliza algún medicamento? ¿Y cuál? ¿Verdad? Y se tiene alergia a cualquier sustancia, a cualquier medicamento. Si un paciente, bueno, doctora, yo tengo asma. Si tengo que sí o sí administrar un beta bloqueante a este paciente, ¿qué es lo que voy a buscar? Un beta bloqueante selectivo. Porque yo sé que tiene como reacción adversa una posible crisis asmática. Entonces, miren, el efecto colateral nosotros conseguimos predecir. ¿Por qué? Porque conocemos los receptores por el cual estos fármacos se van a unir. Y ahí tenemos el efecto secundario. El efecto secundario surge como una consecuencia de la acción básica del fármaco. No por el fármaco actuar sobre un receptor, pero como consecuencia de esta acción. El libro nos da como un ejemplo la hipopotasemia, que es causada por los diuréticos, como los tiacíticos, como los diuréticos de asa. No los ahorradores de potasio, porque los ahorradores de potasio utilizamos justamente para evitar esta hipopotasemia. ¿Los diuréticos actúan directamente sobre el potasio? No. Pero como consecuencia de actuar
sobre allá y la eliminación de líquido, de sodio, estimula una hipopotasemia. Pero miren, no es por acción sobre su receptor, como consecuencia de su acción. Pero nunca vamos a encontrar ahí efectos colaterales, efectos secundarios. Siempre van a estar como reacciones adversas. ¿Se entiende? Bueno, tudo bem aí, gente? E Tudo. você? Oi. Tudo certo. Beleza. Tá escutando melhor? Para mim tá ok. Sim, Então tá para mim bom. também. Muito Tá obrigada. ok, Gabi. Bueno, aquí tenemos definiciones que son diferentes. Las reacciones idiosincrásicas son aquellas reacciones que nosotros no predecimos porque son reacciones particulares del individuo. Tanto la idiosincrásica cuanto la alérgica. No le miro a Adriana y bueno, Adriana me parece que tiene alergia a penicilina. O voy a mirar el paciente que está, ahí estoy en atendimiento. Bueno, me parece que vos tenés alergia, no sé, al paracetamol, a la dipirona. Imposible, ¿verdad? Nosotros tenemos esta información con el paciente. Bueno, doctora, yo tengo alergia a dipirona. Y ya sé que no le puedo pasar dipirona. Cuando un paciente te dice que tiene alergia a tal medicamento, vas a agarrar un bolígrafo rojo y poner en la ficha del paciente bien grande. Alérgico a dipirona, alérgico a penicilina, alérgico a tal cosa. ¿Qué medicamento utilizamos para control de dolor y fiebre con frecuencia en hospital? Dipirona. Cuando vamos a pasar el paciente para que tome en tu casa, ¿qué le vamos a dar? Dipirona. Entonces tenemos que estar atentos, ¿ok? Para no cometer un error médico que puede llevar al paciente a la muerte. Porque si él tiene anafilaxia, porque tenemos grados, ¿verdad?, de hipersensibilidad. Porque no es dosis dependiente, ¿verdad?, la respuesta. Entonces, siempre debemos estar atentos. Reacción genéticamente determinada que se caracteriza por la respuesta anormal que ciertos individuos tienen frente a un fármaco. Por ejemplo, una reacción idiosincrática es el paciente presentar una alteración genética donde él no produce un receptor para un determinado fármaco. ¿Conseguimos predecir? No. Ustedes ya escucharon hablar de la farmacogenética, donde hay algunos fármacos que se va a utilizar y antes de la administración se determina la presencia o ausencia de determinados genes, que es lo que va a definir si el fármaco va a hacer su efecto o no, principalmente cuando hablamos de los tratamientos oncológicos. Porque muchas veces que el paciente no responde a determinados tratamientos, porque sus células no tienen receptor para el fármaco. Y entonces hay algunas enfermedades donde el coste es tan grande y el riesgo del tiempo, si se equivoca en el tiempo, se puede morir al paciente. Entonces se realiza estos test para saber si hay la presencia o ausencia de determinados genes. Entonces es una reacción idiosincrática propia del paciente. Igual a la reacción alérgica. Debemos recordar cuál es el principio básico de la alergia. Exposición previa. No importa si el paciente tomó dipirona toda su vida, en cualquier momento puede hacer una reacción alérgica.
Si el organismo de él en cualquier momento identifica la dipirona como un antígeno, entonces a partir de la próxima vez que entre en contacto, ahí él se va a descubrir alérgico a la dipirona. Los fármacos más comunes que tenemos ahí, dipirona, las penicilinas y los contrastes. Son los más comunes. Así que siempre se suele escuchar que el paciente es alérgico, ¿verdad? Pero recuerden que un individuo puede hacer alergia, inducir una reacción de hipersensibilidad a cualquier medicamento y a cualquier componente de la composición del fármaco. ¿Por qué? Imaginen los anticonceptivos, ¿qué dosis utilizamos de anticonceptivo? Microgramos. ¿Conseguimos agarrar microgramos para tomar, para administrar? No. ¿Qué hace la industria? Mezcla un montón de polvo y tiene ahí en esta pastilla la cantidad de microgramos necesaria, pero tenemos un montón de polvo. Un jarabe tiene el líquido del medicamento suspenso, y después que tiene más, un montón de líquidos, colorantes, conservantes, agua, y nosotros podemos hacer hipersensibilidad, alergia a cualquier componente. ¿Entienden? Entonces, no es solo del medicamento, pero de cualquier compuesto. Y muchas personas son alérgicas a los, yo no me recuerdo bien el nombre, pero es un colorante amarillo que se usa para muchos medicamentos. Muchas veces viene escrito, tiene tal cosa, porque eso mesmo, que es común, se utiliza en los medicamentos, pero las personas suelen presentar con más frecuencia cuando comparamos a las otras sustancias. ¿Okay? Bueno, ¿cuáles son los mecanismos generales de las reacciones adversas? Tenemos ahí, ocurre con dosis terapéuticas, y claro que si ocurre con dosis terapéuticas, también podemos aumentar las reacciones cuando se aumenta la dosis. Al mismo tiempo que puede no haber ninguna relación con la dosis. Y básicamente estamos hablando de los procesos alérgicos, de las anafilaxias. Aquí sabemos que hay individuos que si una hormiga le pica, él se puede morir. Pero hay otro individuo donde tiene que se mete en un hormiguero y nada le pasa, ¿verdad? Entonces, pues, no está relacionado con la dosis. Pero puede haber desarrollo de reacciones diversas cuando tenemos una gran concentración, claro que sí. Pero ni siempre va a estar relacionado. Se trata de un efecto farmacológico exagerado en el órgano o sistema diana por modificaciones farmacocinéticas de origen farmacogenética o por interacción entre fármacos. Origen farmacogenética. Hay algunos individuos que tienen genes que puede hacer con que él produzca un receptor, pero este receptor no responde a la unión del medicamento del ligando sobre su receptor. Quiere decir que produce, el receptor está ahí, pero no es resistente o no es sensible al medicamento. Hay algunos pacientes que tienen alteraciones que hacen con que él produzca menos enzimas hepáticas que metabolizan los fármacos, o muchas enzimas hepáticas que van a metabolizar más rápido los fármacos. Estos son cambios farmacogenéticos. O por interacciones entre fármacos. Interacciones entre fármacos, quiero que entiendan. Cuando vamos a mezclar fármacos,
podemos inducir reacciones adversas extracorporales en el momento que se prepara el fármaco. Por ejemplo, voy a mezclar 2 inyectables o voy a mezclar 2 jarabes. Y en este momento de la preparación del fármaco, de la mezcla, se puede generar interacciones medicamentosas. En los hospitales siempre hay listas de los fármacos inyectables que tenemos disponibles y que se puede o no mezclar. Los enfermeros que saben bien esto, pero nosotros debemos saber. Yo no me recuerdo más qué es lo que no puede mezclar con qué, porque cuando no estamos en la práctica es un poco más difícil de recordar. Pero les digo una cosa. Si mezclamos 2 líquidos, vamos a suponer 2 ampollas. Una ampolla es amarilla transparente.